Hay coches que nacen para ser prácticos y otros que, bueno, nacen para ser leyendas. Pero de vez en cuando pasa algo curioso. Un coche que empieza siendo lo primero acaba convirtiéndose en lo segundo. Pues bien, hoy vamos a desgranar la increíble historia del Opel Kadett E, un coche que fue muchísimo más de lo que aparentaba. A ver, si lo miramos así a simple vista, es el típico coche familiar de los 80. Era práctico, era fiable, fue súper popular, pero vamos, nada que nos haga pensar en una historia épica. Se fabricaron millones y llenaron las carreteras de toda Europa y de medio mundo. Y sin embargo, ojo, este también es el mismo coche, compitiendo, ganando y dejando una marca imborrable en los tramos de rally más duros del planeta. Así que la pregunta es inevitable, ¿cuál era su secreto? ¿Cómo se consigue esa transformación de un humilde coche compacto a un verdadero héroe del motor? Vale, pues nuestra historia arranca en 1984, con su lanzamiento. Y es que el Kadett no fue una simple actualización, ¿eh? Fue toda una declaración de intenciones por parte de Opel y el mundo del automóvil, desde luego, se dio cuenta al instante. De hecho, fijaos si se dieron cuenta que apenas un año después de salir al mercado, en 1985, el Opel Kadett E fue elegido ni más ni menos que Coche del Año en Europa. Fue un reconocimiento importantísimo que lo puso por delante de rivales muy serios, una señal clara de que su diseño era algo especial. Y es que esa forma tan particular que tenía, como de lágrima, no salió de la nada. Fue una idea que venía directamente del prototipo Opel Tech 1 de 1981, un concept car que exploraba el futuro de la eficiencia. Y lo increíble es que Opel tuvo la audacia de llevar esas ideas tan futuristas a un coche de producción en masa. El resultado fue un coeficiente aerodinámico de solo 0,32. A ver, para que nos hagamos una idea, para un compacto familiar de mediados de los 80, esa cifra era casi ciencia ficción. Esta eficiencia no solo hacía que gastara menos, sino que preparaba el terreno para el rendimiento tan bestial que estaba por llegar. Porque si el diseño era el cerebro del coche, el corazón, el motor que de verdad transformó al Kadett en una leyenda, llegó un poco más tarde, en 1988, y tenía un apodo que los aficionados, a día de hoy, todavía veneran. Hablamos, cómo no, del C20 y XE, más conocido por todo el mundo como el Tapa Roja. Un motor de 2 litros, 16 válvulas y doble árbol de levas en cabeza. Fue el alma del modelo deportivo, el GSI, y se convirtió en un auténtico ícono por sí mismo, famoso por su potencia y por su fiabilidad a prueba de bombas. En su versión de calle, este motor entregaba 156 caballos de potencia. Y ojo, atmosféricos, nada de turbos. Venían de sus casi 2 litros de cilindrada. Su arquitectura era lo que se conoce como cuadrada, mismo diámetro de pistón y misma carrera, lo que le daba un equilibrio fantástico y le encantaba subir de vueltas. Para la época, estas cifras eran sencillamente una pasada. Y esto no es una opinión nuestra, ¿eh? La revista Automóvil, en su prueba de 1988, lo dejó así de claro. Esta cita resume a la perfección el impacto que tuvo este motor en la prensa y, por supuesto, en los conductores. No es que fuera solo potente, es que era excepcional. Pero claro, toda esta maravilla de la ingeniería, ¿en qué se traducía en el asfalto? Pues los resultados demostraron que el Kadett no era solo teoría, era, como decíamos, un auténtico matagigantes. Las pruebas de la época hablan por sí solas. Rozaba los 220 km por hora de velocidad punta y hacía el 0 a 100 en apenas 8 segundos. Con estos números sobre la mesa, el Kadett GSI 16V no solo competía con otros deportivos, sino que ponía en serios aprietos a coches que costaban muchísimo más dinero. Eso sí, seamos justos, no era un coche perfecto. La misma prueba destacaba sus virtudes, como esas prestaciones, un consumo que era sorprendentemente bajo para lo que andaba, pero también señalaba sus defectos, como una dirección un poco lenta o que la visibilidad hacia atrás no era su fuerte. Una visión honesta que nos lo muestra tal y como era. Pero donde de verdad se forjó su estatus de leyenda fue la competición. El Kadett GSI 16V tuvo una carrera llena de éxitos en el Grupo A del Campeonato del Mundo de Rallys entre el 88 y el 92, peleándose de tú a tú con los mejores y demostrando la increíble robustez de su motor y de su chasis. Y la historia del Kadett E no se quedó solo en Europa, ¡qué va! Su plataforma resultó ser tan buena y tan versátil que se convirtió en un auténtico ciudadano del mundo, adoptando un montón de identidades diferentes. Es que es alucinante. En el Reino Unido se llamó Vauxhall Astra, en Brasil fue el Chevrolet Kadett, en Corea del Sur lo conocieron como Daewoo Le Mans. Si hasta llegó a Estados Unidos y Nueva Zelanda como Pontiac Le Mans, era la misma base pero adaptada a mercados de todo el planeta. Y atentos porque en Sudáfrica crearon una versión que ya es pura leyenda, el Superboss.
Era una edición especial de homologación para las carreras de turismos. Llevaba árboles de leva más agresivos, un diferencial autoblocante, vamos, era la máxima expresión de todo el potencial que tenía este coche. Hoy, como es lógico, el Kadett E ya no se produce, pero todo ese legado, tanto global como deportivo, ha cultivado un espíritu que sigue muy, muy vivo y sobrevive gracias a una comunidad de propietarios que es increíblemente apasionada y que se enfrenta a lo que supone mantener un clásico en la carretera. Mirad, para que se entienda mejor esta pasión, vamos con una historia real sacada del foro Club GSI Spain. Se centra en un problema muy típico del cuadro de mandos digital del GSI, que era súper futurista para la época. Con los años el cuenta kilómetros deja de funcionar. Y la culpa de todo la tiene una sola pieza, una pieza diminuta. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Un usuario, Edumanias, detalla todo el proceso, desmontar el cuadro, encontrar el engranaje de plástico que se ha partido, y en vez de volverse loco buscando un recambio que ya no existe, planea diseñarlo en un ordenador e imprimirlo en 3D. Es que es la combinación perfecta. Es la pasión por el coche original, por lo clásico, unida al ingenio de aplicar soluciones del siglo XXI a problemas del siglo XX. Y es así, exactamente así, como estas leyendas del motor consiguen seguir rodando. Y todo esto al final nos lleva a una última pregunta. La historia del Opel Kadett, que pasó de ser coche del año a matagigantes y finalmente a un clásico de culto que se mantiene con impresoras 3D, nos hace pensar, ¿qué es lo que hace que un coche merezca ser salvado? ¿Es la tecnología? ¿Son los premios? ¿Las victorias en los rallies? ¿O es la pasión de la gente que lo mantiene vivo? Quizá, al final, la respuesta sea una mezcla de todo eso.